doctor. Nosotros somos los estudiantes de la Cátedra de Psicología Clínica, Grupo 10, con el docente doctor Duarte Vera Giancarlos. Somos el subgrupo D y el tema del cual vamos a hablar es la psicoterapia en sus diversas corrientes teóricas. Integrantes: Carlos Díaz, Karina Vargas, Eliana Cadena, Romina Flores y Dania Velasco. La siguiente. Ya, bien. Primero, para empezar, la psicoterapia va a ser entendida como un procedimiento que va a estar destinado a aliviar el sufrimiento humano por medio de recursos psicológicos. Ya, su implementación como modalidad terapéutica científica se instauró hace más de 100 años. La psicoterapia es un término en general para el tratamiento de los trastornos de la salud mental. Este consiste en hablar con un psiquiatra, psicólogo u otro tipo de profesional de la salud mental. Esta se ha convertido en un recurso innegable en el campo de la salud, ya que es un medio por el cual se van a tratar los trastornos mentales, como ya he mencionado antes, alivia el sufrimiento o también puede lograr cambios conductuales. Además, su campo de acción también se ha extendido a enfermedades físicas o disfunciones sociales que están vinculadas a trastornos psicológicos. La siguiente. Se han dado numerosas definiciones con respecto al término de psicoterapia. Aquí voy a mencionar a dos de ellas. El primero es que la psicoterapia se va a basar en la relación profesional y humana de un paciente con un terapeuta experto que utiliza determinados procedimientos psicológicos y conocimientos sobre el psiquismo para promover el cambio psíquico, buscando aliviar un sufrimiento o favorecer el desarrollo de la persona y de sus vínculos. Asimismo, también hay una definición que está aprobada por la Asociación Americana de Psicología, la cual dice que la psicoterapia es la aplicación informada e intencional de métodos clínicos y posturas interpersonales, derivados de principios psicológicos establecidos con el propósito de ayudar a las personas a modificar sus conductas, cogniciones, emociones y otras características personales en la dirección que los participantes consideren deseable. La siguiente. Bien, distintas etapas han marcado el desarrollo hasta que Sigmund Freud, con la construcción del psicoanálisis, abrió un camino definitivo como un modo de abordaje del padecimiento mental. Este aquí se diferenció del paradigma que había predominado hasta ese momento, el cual nos explicaba que el sufrimiento mental era debido a fenómenos de naturaleza biológica. El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939. La teoría del psicoanálisis va a tratar de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan posteriormente a los comportamientos y a las emociones del individuo. En cuanto a un poco de su origen, Freud descubrió al momento de trabajar con pacientes que padecían histeria, que los síntomas de estos iban a contener un significado oculto. Con el tiempo que estuvo trabajando con estas personas, aprendió que los síntomas neuróticos iban a ser mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos e inconscientes. Y esto le permitió que pudiera desarrollar su cura por la palabra. Freud iba a atender a estos pacientes 6 días a la semana y iba a escuchar e iba a responder a lo que ellos quisieran decirle, mientras permanecían ellos tendidos en el diván. Estas personas iban a ser invitadas a decir cualquier cosa que transcurriera por su mente, y esto iba a proveer a Freud de asociaciones que provenían de experiencias reprimidas de la niñez, deseos y fantasías, que iban a ser resultados de conflictos inconscientes. Entonces, una vez traídos a la conciencia dichos conflictos, podían ser analizados y los síntomas iban a desaparecer. Aquí es donde se descubre que en la palabra iban a estar los principios fundamentales para llegar al inconsciente y así lograr una cura para aliviar los malestares de sus pacientes. Entonces, cuando más se introducía en las profundidades de la mente del paciente, más se iba a acercar al origen de sus problemas. Y de esta manera, a través de las interpretaciones que hacía Freud, ayudaba a poner en palabras lo que estaba en su inconsciente, partiendo de la hipótesis que donde todo lo que se vive en la niñez iba a dejar huellas profundas. Y esto se iba a guardar en nuestro inconsciente sin que nos demos cuenta y así iba a determinar nuestras conductas adultas.
Y entonces cuando el paciente se da cuenta de cuáles son los orígenes de sus conflictos, puede comenzar a cambiar las ideas sobre sí mismo y pues así encontrar una cura. Ya, estos tres procedimientos, que es el encuadre, asociación libre y las interpretaciones, se transformaron en un potente método de tratamiento. Ya, es donde viene pues el psicoanálisis como modelo terapéutico y técnica de investigación, el cual va a tener por objetivo el tratamiento de problemas mentales, teniendo en cuenta para ello, pues como ya se había mencionado en la teoría del psicoanálisis, la infancia del paciente, los sueños, los lapsus, así como la asociación libre de ideas. Entonces, para Freud, lo relevante a la hora de tratar las enfermedades mentales era observar la conducta del paciente y además de eso, consideraba que los impulsos sexuales iban a determinar una buena parte del comportamiento de las personas. Este modelo de terapia iba a tomar como punto de partida la interpretación de los sueños, de las palabras, de las actuaciones o las alucinaciones del paciente, que basándose en la asociación libre de ideas iban a ser interpretados. Entonces así iba a utilizar el psicoanálisis para explicar los procesos mentales de los seres humanos y para el tratamiento de la histeria, algunas fobias y otras patologías. En cuanto al método, pues la base de esta técnica es la asociación libre de ideas. El profesional le pide al paciente que le hable de todo lo que pasa por su cabeza, tanto de cosas coherentes como las que no lo son, y esto lo va a hacer sin ningún tipo de crítica. Entonces el paciente es invitado a decir todo lo que se venga a la mente, sin restricciones ni consideraciones, sin alguna vergüenza o culpa, ni alguna otra objeción. En cuanto al encuadre, el método descriptivo anteriormente se va a aplicar en un encuadre clásico. El paciente va a yacer recostado en el diván, diciendo todo lo que se le viene a la mente, sin la distracción de mirar al analista, quien usualmente va a estar sentado por detrás. La siguiente. Bien, en cuanto a las características comunes, los rasgos que caracterizan y que van a ser comunes a toda psicoterapia van a estar dados por la relación paciente-terapeuta, que está basada en la confianza del paciente y la competencia del terapeuta. El método, que está dirigido a la psiquis por vía de la comunicación y su instrumento. El objetivo, que es un concepto que va a variar según el marco referencial teórico que se sustente, y una teoría que explique la técnica y que la haga comunicable. Además, también van a existir diversos modelos psicoterapéuticos según algunos criterios. Según el número de personas intervinientes, pueden ser individuales, vinculares o grupales. Según su extensión, pueden ser breves, intermedias o prolongadas. Y según el tipo de recursos empleados, son verbales, corporales, con elementos auxiliares, entre otros. La siguiente. Bien. Existen dos factores que son de primordial importancia, los cuales produjeron un profundo impacto en la concepción y en la búsqueda de respuestas adecuadas con respecto al tratamiento de los trastornos mentales. Es la globalización y las neurociencias. Y en la globalización, que atraviesa la humanidad en su conjunto con sus modificaciones tecnológicas, económicas, políticas, sociales y culturales, y la cual va a generar nuevas formas de demanda y atención al producto de las transformaciones. Se puede afirmar que la globalización se ha expresado por un crecimiento de los trastornos y una mayor complejidad de los mismos, y esto se va a acompañar de la necesidad de generar respuestas de salud inmediatas, eficaces y accesibles. En cuanto a las neurociencias, el desarrollo de las neurociencias y su incidencia en investigación y la producción de psicofármacos, junto con la aparición de psicotrópicos con mayor eficacia y sus consecuencias e implicancias en la clínica, han impuesto readecuaciones y cambios continuos. Y muchos autores pues afirman que existe un nuevo marco de referencia en la psiquiatría al momento de conceptualizar los cambios psicológicos producidos por la psicoterapia a partir de cambios neuronales y de transmisiones cerebrales. Es decir, pues que se está ya en los principios para comprender definitivamente cómo las intervenciones psicoterapéuticas producen su efecto. Toda esta evidencia del impacto de la psicoterapia en el cerebro está abriendo nuevas líneas de investigación para mejorar la comprensión sobre la psicopatología y el tratamiento de los trastornos mentales. Estas líneas de investigación son los mecanismos de acción de la psicoterapia, la interrelación de los mecanismos de acción de los psicofármacos y de la psicoterapia, y una comprensión más clara de la patogénesis en sí misma y la plasticidad de algunos componentes de los mecanismos patogénicos de los desórdenes psiquiátricos mayores.
La siguiente. Ok, tenemos que la psicoterapia es una práctica diseñada para proveer alivio sintomático, cambios en la personalidad, prevenir recaídas, futuros episodios sintomáticos, además de mejorar la calidad de vida, de promover el funcionamiento adaptativo tanto en el ámbito laboral, académico y además en las relaciones interpersonales y otros beneficios más que nos brinda los enfoques psicoterapéuticos. Estos distintos enfoques van a brindar resultados, van a mostrar evidencias y además de fortalecer los fundamentos técnicos que van a sustentar. En cada modelo va a existir elementos y que pueden resumirse de la siguiente manera. El A, que corresponde a una cierta conceptualización del comportamiento humano, que vamos a definir lo que es normal o también denominado lo sano, y la B, que es otra relativa del comportamiento humano, que nos referimos a lo que no es normal, y por último la C, que es una metodología específica a seguir para generar los cambios deseados en el paciente. Siguiente. Desde el punto de vista de los enfoques psicoterapéuticos que van a estar basados en distintos paradigmas, es decir, que es el tipo de proceso que se considera dominante para la generación de alguna patología, van a destacar los siguientes enfoques, que son el enfoque psicoanalítico, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque sistémico y los enfoques de tercera generación. Siguiente. Definimos al término psicoanálisis a los procesos de investigación psíquicos inconscientes que van a tener grandes corrientes que van a describir los conceptos de inconsciente, también de los conflictos psíquicos y de la importancia de las experiencias infantiles y del complejo de Edipo, que trata de un complejo de una persona, especialmente un hombre, que durante su niñez va a manifestar cierto amor hacia su madre, pero cierto resentimiento hacia su padre. Entonces, todos estos determinantes van a provocar alguna patología al paciente. Aquí tenemos los enfoques, las corrientes freudianas, que va a tratar sobre la primera y la segunda tópica, en la cual en la primera tópica tenemos a 3 determinantes: a los conscientes, al inconsciente y al preconsciente. El consciente trata de todos los contenidos conscientes que van a responder a las leyes de la lógica y van a estar gobernados por el principio de la realidad, y por lo cual van a buscar cierta adaptación con el mundo exterior. Y los inconscientes, que van a estar todos los contenidos inconscientes, donde no les va a afectar las leyes de la lógica, ni va a haber categoría con el tiempo en el espacio, además que van a estar constituidos por ciertos contenidos reprimidos, como son los impulsos o los deseos, que serían amenazantes o podrían ser inaceptables para el sujeto. Y el enfoque preconsciente, que son los contenidos inconscientes que en alguna manera de la vida del paciente pueden volverse conscientes porque van a ser reprimidos por él. Siguiente. Tenemos el segundo tópico, que trata sobre el yo y el ello, a través del cual va a exponer las estructuras del aparato psíquico. El ello, que va a ser la parte primitiva, la desorganizada y la innata de la personalidad, que va a representar los impulsos necesarios y deseados elementales, y además que va a operar de acuerdo con el principio del placer y va a desconocer las demandas de la realidad, o sea, de la comida, de la agresividad, del placer sexual, y entre otras. Y el superyo, que reprime el ello y representa los pensamientos morales, también representa los pensamientos éticos recibidos de la cultura, además que tiene la capacidad para la autoevaluación y la crítica, y podemos reprobar con estos. Y el yo, que tiene como fin cumplir de manera realista los dos, el dos, que va a ser el ello con relación al mundo exterior y de una manera apropiada, mientras que a la vez va a conciliarse con las experiencias del superyo. Siguiente. Tenemos también las teorías de las pulsiones, que se van a distinguir dos: las pulsiones sexuales y las pulsiones de vida y de la muerte, que estas teorías van a proponer un modelo de desarrollo temprano que se van a centrar en fenómenos iniciales de decisión y de proyección, seguidos por
movimientos de integración tanto como el sujeto al objeto y que van a dar paso posteriormente a formas más maduras del complejo de Edipo y el funcionamiento psíquico, donde las pulsiones de la muerte y los fenómenos de la agresión van a cumplir papeles fundamentales aquí, y además que se van a ver en tratamientos para niños o pacientes psicóticos. Sí. Y siguiente. Bueno, en resumen, tenemos que además de un conjunto de postulados teóricos sobre el psiquismo humano, el psicoanálisis es un método psicoterapéutico que va a buscar investigar la conflictiva infantil, que obviamente va a ser inconsciente, como forma de enriquecimiento en la comprensión de sí mismo y de su historia, además de como el camino de la resolución de su patología. Este método va a proponer una serie de reglas técnicas que van a permitir una toma consciente de estas influencias primitivas, también de su transformación y un manejo más libre de las mismas como por parte del paciente. Y estas bases son, primero, que es la asociación libre del paciente, que va a facilitar la regresión y va a permitir que el mismo paciente pueda dar la expresión más amplia de sus emociones y sus pensamientos. Y la segunda, que es la jerarquización de los aspectos no verbales de la comunicación, así como los distintos comportamientos del paciente. Siguiente. Bueno, continuando lo que es con el enfoque cognitivo-conductual, tenemos que se desarrolló a partir de las terapias conductual tradicional. Tenemos los autores más importantes del conductismo tradicional, tenemos a Joseph Wolpert, que es en Sudáfrica tenemos a Hans Joret, tenemos que del Reino Unido, y Albert Bandura, que en Canadá. También tenemos otros autores que también fueron, ayudaron a lo que es a la base empírica y teórica, a lo que es al cognitivo-conductual. Tenemos a Aaron Beck con lo que es la terapia cognitiva de la emoción, y también tenemos lo que es a Albert Ellis en la terapia racional emotiva. En sí, la teoría cognitivo-conductual se refiere a la base de las intervenciones que comparte la misma básica que la proposición de los trastornos mentales y el estrés psicológicos, y que son mantenidos en los factores cognitivos. Dale la siguiente, por favor. Ya, tenemos que la teoría racional emotiva de Albert Ellis, tenemos que es descubrir las ideas irracionales que tiene el paciente y con ello sanar las emociones dramatizadas, exageradas y dolorosas a consecuencia de un esquema mental distorsionados. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que son las tres creencias irracionales básicas. Primero tenemos con respecto a uno mismo, en el segundo punto tenemos con respecto a los demás, y el tercero tenemos con respecto a la vida. En el primer punto hablamos que la idea racional va a ser lo que es, debo hacer las cosas bien y merecer lo que es la aprobación de los demás por mis actuaciones. Eso en cuanto a lo que es con respecto a uno mismo. Con respecto a los demás, tenemos que los demás deben actuar de una manera considerada y agradable y justa. Y en el tercer punto tenemos que la idea irracional va a ser, la vida debe ofrecerme una condición buenas y fáciles para que yo pueda conseguir lo que quiero sin esfuerzo y con comodidad. La siguiente. Ya. Las investigaciones hechas por Ellis sostienen que no solo son acontecimientos a los que genera lo que son estados emocionales, sino de manera de interpretarlos. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de una visión general de las terapias racionales de Ellis. Primero vamos a tener lo que es A, va a ser una situación, la B va a ser un pensamiento y la C va a ser una consecuencia. En lo que es en la parte A tenemos la situación que se realiza lo que es un examen final de psiquiatría y soy yo el reprobado. En el B tenemos lo que es el pensamiento. El pensamiento es una situación difícil, como creo que debo abandonar la carrera, o mis padres no me perdonarán por haber reprobado lo que es el examen. En sí, aquí viene lo que es la terapia cognitiva, que va a corregir los pensamientos, cambiando lo que es aquello irracional por otro más adaptativo. Y en la C tenemos la consecuencia, que aquí vamos a ver que se deriva en dos puntos, en una emocional y una conductual. Tenemos que en la emocional tenemos que van a ver la irritabilidad y el enfado.
Y en la C vamos a tener que, en la C2 vamos a tener que planificar una nueva estrategia de estudio. Aquí viene lo que es la terapia conductual, que va a corregir las conductas, incidiendo en la importancia de hacer las cosas de una forma más adecuada para conseguir los objetivos. Ya. Bueno, en sí, por parte de el modelo de Aaron Beck incluye lo que son creencias generales o esquemas sobre el mundo, el yo y el futuro, dando lugar a lo que es a la aparición de pensamientos específicos, automáticos, en situaciones particulares. En sí, esto se centra en estrategias para modificar estas cogniciones maladaptativas, logrando lo que es un cambio en el estrés emocional y en los problemas conductuales. Tenemos que en sí la información es el procesamiento de la información es una característica que define al ser humano y permite que los individuos realicen lo que son representaciones de sí misma y de su mundo. El ser humano es continuo para lo que es procesamiento de información, tanto del interior como del exterior, recibiendo, codificando, interpretando, almacenando y recuperando lo que es dicha información con un papel fundamental con la adaptación y la supervivencia. Dale la siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos lo que son los componentes de la terapia cognitivo-conductual. Tenemos que en sí, Beck afirma que el cambio del modo de procesar, interpretar y interpretar lo que es la información, así como los esquemas cognitivos que resultan mal adaptativos, mejora lo que es el malestar psicológico. En sí, en resumen, esto quiere decir que las terapias cognitivo-conductual enseña al paciente a identificar, evaluar, responder también a los pensamientos de creencias disfuncionales, empleando diversas técnicas para modificar esos pensamientos, estados de ánimos y comportamientos. Tenemos lo que son los pensamientos automáticos. En sí, aparecen aparecen lo que son de una manera plausibles, razonables y no siguen lo que es una lógica de pasos, como ocurre en las resoluciones de problemas. Son reflejos de suposiciones, de creencias esenciales de las personas y pueden ocurrir pesar a lo que son evidencias objetivas, de lo contrario aumenta la intensidad de las emociones. Tenemos que los pensamientos automáticos son el resultado de distorsiones cognitivas y algunas, ¿cuáles son las siguientes? Tenemos la interferencia arbitraria, tenemos la sobregeneralización, tenemos la abstracción selectiva, el pensamiento dicotómico y también la personalización. Tenemos primero lo que son los supuestos de creencias intermedias. En sí, estas son creencias o ideas profundas que el pensamiento sobre sí mismo, sobre los demás y el mundo, son creencias intermedias que dan lugar a pensamientos automáticos. Luego tenemos lo que son las creencias centrales, que estas creencias centrales son ideas globales rígidas y absolutas sobre uno o sobre los demás. En sí se desarrollan a lo largo de la infancia y son las más nucleares que tienen lo que es una persona sobre sí misma. Dale la siguiente. En sí, el enfoque cognitivo-conductual se emplea en muchas técnicas, tanto conductuales como cognitivas. En sí merece lo que es un especial destaque en lo que son en las técnicas de restauración cognitiva. En sí, esta técnica se basa en la identificación de pensamientos automáticos, en el reconocimiento de las emociones y conductas asociadas a los pensamientos y el posterior cuestionamiento del pensamiento por parte del paciente y finalmente a la sustitución maladaptativa por lo que es un pensamiento alternativo. En sí, la psicoterapia cognitivo-conductual busca establecer lo que son estrategias diferenciadas para distintos trastornos psicológicos y actualmente es posible tratar lo que son estos modelos patológicos de patologías mentales, tanto de una forma individual como grupal. Gracias. Bueno, hablemos del enfoque sistémico. La principal característica del enfoque sistémico es que se centra sus objetivos terapéuticos en la modificación de patrones de interacción entre las personas. Históricamente, el desarrollo de los modelos clínicos sistémicos ha estado unido a la evolución de la terapia familiar, pero sin embargo,
Actualmente, en el campo de aplicación es mucho más amplio y abarca también tratamientos individuales, grupales, de pareja y, por supuesto, también de las familias. Siguiente diapositiva. En la década de los 60 del siglo pasado, los autores sistémicos se alejaron de los planteamientos psicoanalíticos, centrándose en la teoría de la comunicación. En Estados Unidos de América, Bateson publicó su teoría del doble vínculo, que explica la esquizofrenia como un intento límite para adaptarse a un sistema familiar, con estilos de comunicación incongruentes o paradójicos, mientras que Múnich postuló que los sistemas familiares se organizan como alianzas, es decir, mayor cercanía efectiva entre dos miembros de la familia, o si no, se organizan como coaliciones, mejor dicho, de mejor manera, ¿no? Alianzas de dos en contra de un tercero. En el modelo sistémico, en general, los síntomas son entendidos como expresiones disfuncionales del sistema familiar, de modo que el foco de análisis no recae solamente en el paciente que tiene el síntoma o el problema, sino que abarca a todo el sistema. La terapia sistémica posee un variado repertorio de métodos altamente eficaces, destinados a satisfacer las necesidades del paciente y su familia, como ahora lo vamos a ver en esta tabla. En esta tabla va a mostrar los métodos de la terapia sistémica, en la cual la primera se va a basar en un conocimiento de cómo operan los procesos familiares y la habilidad de que estos procesos sean evidentes para la familia. También se evaluará la capacidad de trabajar con los niños en la relación con sus padres y viceversa. También, en el tercer lugar, tenemos que el trabajo con las familias es necesario para comprender y utilizar productivamente la influencia de sus antecedentes y tradiciones. El número cuarto, o el número 4, tanto a través de la conversación como de la acción, ayudar a los miembros de la familia a reconocer opciones no tenidas en cuenta previamente. Y, por último, explorar de manera colaborativa las fortalezas y recursos que tienen todos los miembros de la familia y que pueden ser utilizados para apoyarse mutuamente. Para analizar un poco en síntesis, sería que en el enfoque sistémico, como se ha explicado hace poco, puede emplearse en el contexto individual, de pareja, familiar, sistemas profesionales y otros más amplios. Generalmente es ofrecido a parejas o familias, pero siempre teniendo en mente que los sistemas pequeños y grandes en los que están insertos, a fin de tomar conciencia de cualquier cambio a cualquier nivel de sistema. Seguramente esto va a poder impactar globalmente. Siguiente diapositiva. Hace poco más de 10 años, Hayes diferenció 3 generaciones de terapia. La primera generación se refiere a la terapia de conducta clásica, apoyada en el cambio directo del comportamiento mediante el manejo de contingencias. A pesar del avance trascendental que supuso el elenco de procedimientos y éxitos conseguidos, actualmente vigentes, no fue eficaz para el tratamiento de ciertas problemáticas. Entonces se alentó en la necesidad de centrarse sobre la dimensión cognitiva y se formalizó el enfoque que hoy se conoce como terapia cognitivo-conductual. Esta conforma la segunda generación de terapias, que asumieron las técnicas centradas en el cambio por contingencias, pero otorgando un papel primordial a los eventos cognitivos como eje causal y mecanismo del comportamiento. También postulan su tratamiento directo para poder modificar el comportamiento del paciente. Estas terapias han resultado exitosas, pero presentan una serie de limitaciones. El problema principal es que la explicación y los modos de intervención sobre los problemas que estas técnicas ofrecen son fundamentalmente equivalentes a los establecidos culturalmente. Aunque se presenten con ropajes especiales, sin embargo, no se han podido comprobar, no se han proporcionado correctamente, mejor dicho. Una base experimental sobre la formación, derivación y alteración de los elementos privados, ni de las condiciones en las que se establecen y cambian las relaciones entre los eventos cognitivos y las acciones, ni las bases experimentales sobre las que se fundamenta la mayoría de los métodos clínicos. Es decir, básicamente que la terapia cognitiva conductual
Es verdad que puede resolver también bastantes problemáticas como no se pudo resolver, no pudieron resolver en la primera, pero a su vez también presenta limitaciones, con lo cual aquí empieza el apogeo de la terapia de tercera generación. Esta se dio, entre otros motivos, por el desconocimiento sobre por qué funciona o fracasa la terapia cognitiva conductual y por la existencia de concepciones principalmente funcionales del comportamiento humano. La tercera generación de terapias representa, para muchos autores, un salto cualitativo porque las técnicas que engloba están orientadas no a la evitación o reducción de síntomas, sino a que la persona actúe con la responsabilidad de la elección personal y la aceptación de los eventos privados que conlleve a proceder. Siguiente diapositiva. Bueno, hablaremos de la terapia conductual dialéctica. En la terapia conductual dialéctica parte de las conceptualizaciones en torno al trastorno límite de la personalidad, el cual se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales de la persona y su autoimagen, así como una marcada impulsividad manifestada en diversos contextos, instaurándose como la primera propuesta de intervención en demostrar su eficacia en el tratamiento de este tipo de problemáticas. Dentro de esta perspectiva, el trastorno límite de la personalidad es concebido como una disfunción del sistema de regulación emocional del individuo, por encontrarse en interacción con un ambiente caracterizado por la invalidación y que provoca, como consecuencia, una desregulación emocional expresada en inhabilidad para modular las emociones, implicando una alta vulnerabilidad emotiva que hace que la persona sea mucho más sensible a los estímulos, por lo que vive los sentimientos de manera mucho más intensa. Siguiente diapositiva. Bueno, hablemos de la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso combinan estrategias de aceptación y toma de conciencia del comportamiento propio por parte de los individuos como una forma de consecución del cambio conductual, por lo que la puesta en práctica de dichas destrezas va a estar influida directamente en la mejora de la flexibilidad psicológica de los consultantes. La flexibilidad psicológica constituye la habilidad de la persona para entrar en contacto con el presente de una forma más completa como ser humano consciente, y a partir de dicho contacto se decide cambiar el comportamiento problemático o persistir en el comportamiento que se considera necesario para alcanzar metas. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando, el proceso terapéutico en la terapia de aceptación y compromiso tiene como premisa fundamental la experiencia del dolor psicológico, que es algo inevitable, y que la utilización de la evitación de las experiencias, además de mecanismos de afrontamiento similares para lidiar con el malestar, usualmente, ojo, usualmente incrementan el sufrimiento en las personas, aunque sea comprensible su empleo. La persona, cuando inicia el proceso de intervención psicoterapéutica, se encuentra atrapada en el patrón de evitación, en una serie de lucha inquebrantable por dejar de estar en dicho patrón. Este esquema se muestra como un callejón sin salida, debido a que la lucha por eliminar o reducir este malestar hace que las acciones llevadas a cabo dirijan la persona a otro estado de malestar continuo, por lo que la persona siempre se encuentra experimentando sufrimiento psicológico. En la tabla que vamos a ver, vamos a observar los objetivos generales en esta terapia de aceptación y compromiso. En primer lugar, tenemos que la clarificación de los valores de la persona, tenemos que tener en cuenta la clarificación de los valores de la persona consultante. En la segunda, la aceptación de los eventos privados de la persona consultante, principalmente relacionados con aquellos acontecimientos que no pueden modificarse y que consecuentemente van a implicar en el abandono de conductas, de afrontamientos no efectivos y el saber escoger flexiblemente el comportamiento funcional y efectivo. Y por último, el fortalecimiento del yo como contexto, por lo que la persona consultante sea capaz de contemplar sus eventos privados y a partir de la reflexión elegir el camino más adecuado para sus propios intereses. Como se pudo observar en la tabla, los objetivos de la intervención se encuentran focalizados en la propiciación
del cambio a través de la aceptación de las particulares propias del individuo, tomando una actitud crítica ante aquellos elementos de la experiencia subjetiva que no pueden ser modificados, y haciendo esfuerzos por adoptar estrategias de afrontamiento más constructivas para aquellos factores que tienen amplias probabilidades de cambio. Siguiente diapositiva. Vamos a tener el tema de la eficacia de la psicoterapia. Va a estar aceptada ampliamente como significativa. Va a estar en consonancia a través de la mayoría de los diagnósticos, con algunas variaciones que van a estar influenciadas como la severidad del cuadro, que van a estar por el diagnóstico en particular. Tenemos que algunas variaciones van a estar observadas en los resultados y van a estar afectadas por las características particulares del paciente, como tenemos la cronicidad del cuadro, la complejidad de la patología, la severidad, el nivel de apoyo social del terapeuta y del contexto antes que por el diagnóstico en sí o la modalidad psicoterapéutica utilizada. Tenemos que muchas investigaciones van a afirmar que los resultados a largo plazo de la psicoterapia van a tender a durar más y por ende van a necesitar menos refuerzos terapéuticos adicionales, que inclusive los tratamientos psicofarmacológicos. Un ejemplo de aquello vamos a tener el tratamiento de la depresión y de los trastornos del espectro ansioso. Los pacientes van a adquirir una variedad de habilidades que van a poder ser utilizadas luego de la finalización del tratamiento psicoterapéutico y por lo general van a poder continuar mejorando luego de finalizar el mismo. Ya. Tenemos también tenemos que dentro de la mayoría de los trastornos mentales, la evidencia de estos estudios clínicos van a demostrar una variedad tanto en niños como en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. Ya, tenemos que esta psicoterapia ha sido efectiva en las diferentes enfermedades, como adicciones, trastornos por uso de sustancias, la esquizofrenia, los trastornos depresivos y la distimia. Tenemos también el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, la bulimia, también en el insomnio y en el control de la ira y de la agresividad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora tenemos otro tema, psicoterapia en los niños y en los adolescentes. Este va a tener origen desde 1909, año en que Freud publicó el ensayo titulado La fobia del Juanito. Para detallar un poco de este ensayo, tenemos que de forma indirecta, a través de su padre, Sigmund Freud, analizó los diferentes temores de Juanito, que tenemos un miedo irracional a ser mordido por un caballo. También tenemos en este ensayo que tenemos más tarde que Melanie Klein va a proponer la utilización del juego como sustitutivo de la verbalización en la terapia infantil. Tenemos cuatro concepciones dentro de esta psicoterapia en los niños. La primera va a ser una intervención de tipo menor que va a abordar los trastornos de la infancia, las cuales no van a ser graves.
la segunda concepción es una intervención que va a incluir otro tipo de abordajes, lo que durante mucho tiempo se vio como un enfrentamiento entre el biologicismo y el psicologicismo. La tercera va a ser una intervención para ser desarrollada por otros profesionales que no fueran psiquiatras. Y por último, tenemos una intervención que va a estar basada en el convencer, en mentalizar, motivar, charlar, empatizar con el niño y con el adolescente. Ya. La siguiente diapositiva, por favor. Las intervenciones psicoterapéuticas para la infancia y para la adolescencia vamos a tener una intervención también individual, la grupal, la familiar, la institucional y la comunitaria. Ahora los aspectos diferenciales de la psicoterapia infantil. Para ello tenemos en los adolescentes mayores la psicoterapia toma artistas similares a la empleada como adultos jóvenes. En estos métodos, la psicoterapia en niños más pequeños se va a encontrar muy influenciados por tres características que van a ser claves y distintivas en la relación a las terapias para adultos. Tenemos el juego como elemento social. Aquí esto va a ser el lenguaje de los niños, especialmente en los primeros años de edad. El juego para los niños va a ser equivalente al lenguaje de los adultos. Y a través de este van a poder divertirse, comunicarse, descubrir y explorar el mundo. Así como también van a adquirir conocimientos y también van a representar sus miedos, sus deseos, sus conflictos, sus preocupaciones y sus problemas. Ya, como otro punto vamos a tener la implicación de la familia. Tenemos que la psicoterapia infantil se va a poder realizar junto a los padres en sesiones mixtas y de forma individual. Esto va a ser a solas entre el terapeuta y el niño. Pero vamos a tener que en todos los casos va a ser necesaria la implicación directa de los padres, por los que se les va a citar a ellos regularmente en las sesiones con el objetivo de informarles los avances con el niño y darles las indicaciones de su participación y de su intervención. Como otro punto, tenemos los distintos niveles de los objetivos. Aquí la influencia de la implicación familiar va a estar más allá de la asistencia o el seguimiento de la terapia de los hijos. Esto va a influir en los objetivos también. Tenemos que en la psicoterapia infantil se debe tener en cuenta que las necesidades y los problemas de los niños y también las esperanzas y las expectativas de los propios padres. Tenemos que el niño por un lado y sus padres por otro van a tener expectativas distintas en relación al proceso terapéutico. Y vamos a tener que, por lo tanto, van a tener una percepción diferente de los logros obtenidos. Y por ende, va a ser distintos grados de satisfacción sobre el trabajo que se va a realizar por parte del psicoterapeuta. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a tener los enfoques psicoterapéuticos. La elección de esta modalidad se va a hacer en función del diagnóstico y de los tratamientos previos que vaya a recibir el paciente. Un ejemplo de aquello es la terapia cognitivo-conductual, que es una de las mejores opciones para tratar un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo-compulsivo en un adolescente.
Esta terapia conductual va a ser afectiva en los niños con problemas de conducta que debido a la edad no van a ser capaces de implicarse en otras formas de psicoterapia. Ya. Tenemos que una vez que se vaya a elegir el tipo de tratamiento, los padres siempre, y el paciente deben darse un consentimiento informado. Tenemos que el terapeuta va a tener la obligación de explicar lo que le va a suceder al paciente, que se va a basar en la elección terapéutica, en las desventajas al aplicarla y también las desventajas de no hacerlo, en las otras alternativas de tratamiento y en los recursos que van a estar disponibles. En estos enfoques vamos a tener varios niveles de evidencia que van a ser la terapia conductual. Esta terapia se va a basar en los principios de la teoría del aprendizaje y su objetivo para modificar su comportamiento. Vamos a tener que en los niños va a comenzar a aplicarse con una discapacidad intelectual, también los que sufren de autismo, los que sufren de algún trastorno de ansiedad y algún problema de conducta. Ya tenemos como otro tipo de terapia el cognitivo conductual, terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia va a ser en el caso de los adultos. Esta terapia se va a centrar en el rol que va a tener las distorsiones cognitivas en la aparición, desarrollo y persistencia de los síntomas psicopatológicos. Va a tener como objetivo normalizar la conducta y los sentimientos del paciente, cambiando su percepción y su modo de juzgar la realidad. También vamos a tener la terapia familiar. En este tipo de terapia tenemos las intervenciones terapéuticas basadas al síntoma del individuo, como una manifestación de una disfunción del sistema de relación familiar. Este tipo de terapia se va a centrar en el grupo completo, aun cuando hubiera un trastorno mental diagnosticable y diferenciado en uno de sus miembros. Esta terapia va a reconocer la existencia de la disfunción familiar encubiertas que interactúan con las disfunciones explícitas de uno o más de sus miembros. Tenemos también otro tipo de terapias, como tenemos la terapia de apoyo, la resolución de problemas y aprendizaje de habilidades sociales, la psicoeducación y entrenamiento de los padres. Tenemos también la terapia dialéctica, la resolución de contingencias en el ámbito escolar, el tratamiento en los trastornos específicos del aprendizaje. Y la siguiente diapositiva, por favor. Ya, y por último, tenemos la psicoterapia en los adultos mayores. Esta psicoterapia va a ser utilizada de manera eficaz en el tratamiento de la población adulto mayor, ya sea como terapéutica primaria o adyacente. Estos principios básicos de los tratamientos psicoterapéuticos van a ser similares a las de las personas más jóvenes. Se van a tener en cuenta algunas temáticas propias de este grupo, que van a ser las siguientes. Como primera temática vamos a tener el autoestima y el autoconcepto.
Como segunda temática, estamos en enfrentar las pérdidas. También tenemos que enfrentar el envejecimiento, la enfermedad y la posible dependencia que vaya a tener el adulto mayor. Tenemos también enfrentar la muerte. Y como última temática tenemos la transferencia y transferencia. ¿Ya? Como conclusión podemos decir que hay un aumento considerable de campo de la psicoterapia a lo largo de estos años, lo que se va a traducir como la posibilidad de contar con más herramientas terapéuticas para abordar así de un modo más integral y eficiente los distintos tipos de trastornos que vaya a tener la población infantil, adolescente, adulto y los adultos mayores. Gracias.